Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 25 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra del Señor, no caminamos en tinieblas, porque la palabra de Dios es como esa antorcha que brilla en medio de una densa oscuridad. Nos dice allá en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de ella, cuando ustedes y yo hacemos de la palabra de Dios nuestro refugio, cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que sentimos dulce como la miel. En Filipenses 2:15 nos dice que cuando nos alimentamos con la palabra del Señor, la obedecemos y la practicamos, somos como esa estrella que brilla en un mundo lleno de una densa oscuridad, porque tenemos puesta nuestra fe en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Y así, perseverando en la palabra de Dios, podemos dar mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Nos dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como nos dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados e iluminados por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Decía también a la gente: cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla al sur, decís: viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, del versículo 54 al versículo 59. Hoy la palabra del Señor nos llama a que estemos preparados. Y nos dice: hipócritas, ustedes saben discernir y saben darse cuenta cuando va a llover y cuando va a haber verano,
y no se dan cuenta, no saben discernir los signos de este tiempo. Escuchen cómo dice. Decía también a la gente: cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís va a llover, y así sucede. Y eh, cuando sopla el sur, decís viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, hipócritas. Otra vez, como dice, hipócritas. Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, y no sabéis explorar explorar pues este tiempo. Jesús dice: ustedes se dan cuenta cuando va a llover, cuando va a ser verano, saben explorar el aspecto de la tierra y del cielo, pero son unos hipócritas porque no saben explorar este tiempo presente, este tiempo de ahora. Cuán importante es, mis amados hermanos y hermanas, tomar con todo nuestro amor, nuestra sinceridad, con toda nuestra seriedad, con toda humildad, la palabra de Dios, que es la revelación divina de nuestro Señor Jesucristo, que nos alimenta, que nos nutre, para que ustedes y yo la recibamos con humildad, la guardemos con exactitud y también que la transmitamos con fidelidad. A veces nos ocupamos de muchas cosas y nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestra propia paz, de nuestra propia santidad, de acercarnos al Señor, de conocerle, de amarle, de recibir su mensaje, de vivir su mensaje. Estamos tan ocupados en otras cosas materiales que nos olvidamos de nosotros mismos. Y el Señor dice: ustedes son unos hipócritas. Saben discernir las cosas de la tierra, las cosas del cielo, pero no saben discernir el tiempo presente, porque a veces nosotros vivimos pensando que nunca nos vamos a morir y vivimos posponiendo las cosas para más después. No nos ocupamos de las cosas de Dios, en buscar del Señor, a menos que venga una prueba, a una tribulación. En Efesios capítulo, y lo vamos a leer, Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17, la palabra de Dios es bien clara para ustedes y para mí. Dice la palabra de Dios así. Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 17. Así pues, mirad atentamente cómo vivís. Mirad atentamente cómo vivís este tiempo presente, porque cuántos de nosotros vivimos preocupados por el mañana, por el futuro, por los días venideros, o vivimos golpeándonos del pecho, arrepentidos, llenos de remordimiento por las oportunidades que hemos dejado pasar por el pasado. O bien vivimos con remordimiento del pasado o preocupados por el futuro. Y nuestro presente está esperando para que nosotros tomemos acción. Y el presente es lo que más importa. Proverbios capítulo 27, versículo 1. No te gloríes del mañana, no sabes lo que hoy te espera. Muy importante. Entonces, por eso es importante tomar nuestra vida con seriedad hoy. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios. En el mundo de hoy, la palabra de Dios nos muestra dos grupos de personas: los necios o imprudentes y los sabios o prudentes. El necio es el que no toma responsabilidad de su vida, el que se cree dueño de su vida, el que dice: es mi vida, con mi vida yo hago lo que yo quiero. Es el que vive posponiendo: mañana haré, mañana iré, el otro mes empezaré. Es imprudente, porque no sabe lo que le espera mañana. ¿Qué tal si hoy te llama el Señor a la presencia de Él?
todos los planes de mañana y lo que habríamos, ¿cómo se dice? Lo que hayamos posponido por, ah, bueno, posponer o lo que hayamos posponido. Bueno, ustedes me entienden, lo que hayamos dejado para después, ¿sí? Se queda allí y no hemos hecho nada. ¿Por qué? Por poner nuestra energía, nuestro corazón, nuestras preocupaciones en el futuro. Y hoy, nada. Por eso el apóstol San Pablo nos dice que vivamos prudentemente. Escuchen, Efesios capítulo 5, versículo del 15 en adelante. Así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Por tanto, no seáis insensatos. Insensatos quiere decir no seáis locos. No seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. En otras palabras, sino comprended, no seas loco, sino comprended cuál es la voluntad de Dios. Esa debe de ser nuestra meta diaria. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué voy a hacer hoy? Aquella actividad que estoy haciendo, ¿eso es la voluntad de Dios? De la forma como me comporto, como hablo, como me expreso, como soy conmigo mismo, con mi prójimo. Así es como es la voluntad de Dios. Así es como Dios quiere que yo sea. Entonces eso debemos de analizarnos cada quien personalmente, corregir lo que hay que corregir y fortalecer en las virtudes, en las gracias que de Dios hemos recibido. Sigue diciendo el versículo 18, no os embriaguéis con vino que es causa de libertinaje. No os embriaguéis, no os emborrachéis con vino que es causa de libertinaje. No os emborrachéis porque el emborracharse uno es pecado. 2, te daña la salud. 3, es causa de libertinaje porque cuando está con el alcohol en la cabeza entonces ya la persona tiende a olvidarse cuál es la voluntad de Dios, sino actúa a la manera del mundo. La vida hay que vivir, yo hago lo que yo quiero, hay que disfrutar a mi manera. Ya no a la manera de Dios, sino a mi manera. A ver, ¿qué es causa de libertinaje? Llenaos más bien del Espíritu. Llenaos más bien del Espíritu. En Lucas 11:13 dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo Dios a aquel a quien se lo pida? Ustedes y yo tenemos que clamar cada día al Señor que envíe su Santo Espíritu a nosotros, que nos santifica, que nos guía. Juan 14:26, que nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado y nos enseña nuevas cosas. Regresamos a San Lucas capítulo 12, versículo 57, versículo 56. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, pero no exploráis pues este tiempo. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? El Señor ama la justicia. Cuando nosotros obramos la justicia, lo que es justo, es también una manera de vencer al enemigo. Efesios capítulo 6, del versículo 14 en adelante. La primera arma que nos dice la palabra de Dios con que derrotamos al enemigo es obrando la justicia. También con, hablando la verdad, alimentándonos con la palabra del Señor, enamorándonos de ella y también de la oración. Pero la primera arma que pone en Efesios 6:14 el apóstol San Pablo es la justicia. Y luego nos da la doctrina del purgatorio. Muy interesante. Versículo 58. Cuando vayáis con un adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él,
No sea que te arrastre ante el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. A ver, vamos a analizar. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, mientras estamos nosotros en esta vida, recuerdan lo que decía Efesios 5:14, que vivamos prudentemente. Mientras estamos en esta vida, hay que tratar de estar en paz con todos. Y si tenemos algo contra alguien, Mateo 5:23, si al presentar tu ofrenda te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, o sea que tú le has herido a alguien, que alguien tiene algo en contra de ti, porque a veces nosotros tendemos a solo acordarnos lo que a mí me hicieron, lo que a mí me hablaron, pero lo que yo he hecho, eso me olvido. La palabra de Dios es clara. Cuando vayas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, o sea que nosotros le rimos a otra persona, dice, ve a reconciliarte primero con aquella persona y luego vuelves y presentas tu ofrenda. Es importante estar en paz con todos y con los que no estamos en paz, buscar la paz y la unidad lo antes posible hoy, porque no sabemos si tanto nosotros o aquella persona con quien hemos tenido alguna cruce de palabras, alguna discusión, algunas diferencias, a veces posponemos ya el otro mes, ya nos reconciliamos, ya luego nos disculpamos, pero es que la vida no tiene nadie comprada, nadie es dueño de la vida. ¿Recuerdan aquel hombre que en Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 20, aquel hombre que había cosechado tanto y mandó a tumbar sus graneros, a hacer más grandes graneros y decía, ahora sí, voy a comer, voy a beber, a disfrutar? Y el Señor le dijo, loco, o en otras traducciones dice, necio, hoy mismo te vas a morir. Entonces hay una frase por ahí que dice que tenemos que vivir como si fuera el último día de nuestra vida. ¿Qué les parece? Eso no nos gusta pensar a muchos. Muchos pensamos que, oh no, ¿yo qué voy a pensar en eso si yo estoy joven? Yo tengo que morirme ya de abuelito o abuelita de mucho tiempo. No, para el Señor no hay edad. En Eclesiástico, capítulo 17, del versículo 1 al 2, nos dice la palabra de Dios que antes que estemos en el vientre de nuestras madres, de nuestra madre, el Señor ya tiene una cierta cantidad de días asignados para cada uno de nosotros. Por eso unos se van de bebés, otros de niños, otros de jóvenes, otros de grandes y otros ya de edad avanzada. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el proceso de todos cuantos hemos de pasar, como dice ya en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 11, como extranjeros y peregrinos en este mundo, porque en este mundo eso es lo que somos, migrantes, extranjeros. Nuestra tierra, nuestra patria es el cielo, dice Filipenses 3, 20 y 21. Entonces, la doctrina del purgatorio. Vamos a analizar con mucho detenimiento. Dice Lucas capítulo 12 del versículo 58 al 59. También está en Mateo capítulo 5 del versículo 25 al 26. La doctrina, o sea, la enseñanza del purgatorio. Dice, cuando vayáis con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. O sea que mientras estemos en esta vida, mientras dure hoy, mientras hoy tengamos oportunidad, hay que tratar de estar en paz con todos. Hebreos 12:14. Procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. De manera que si nos morimos sin estar en paz con alguien, ¿qué pasará de nosotros? Si la palabra de Dios dice, procuren la paz y la santidad, sin la cual, o sea, que si no estamos en paz y no estamos buscando nuestra santidad diaria, sin la cual nadie verá a Dios. Muy importante. Entonces dice, cuando vayáis con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te entregue ante el juez
¿Quién es el juez? Dios. Dios es el juez. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 12, del versículo 22 al 23. El juez, no sea que te entrega al juez, el juez al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Entonces ven aquí la Sagrada Escritura, el purgatorio lo llama la cárcel. Por ejemplo, allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice que Jesús, cuando murió en la cruz, el cuerpo de Jesús lo clavaron en la cruz. En espíritu, dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, en espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados que fueron rebeldes en el tiempo de Noé, años antes. ¿Recuerdan en el tiempo de Noé como la gente no quería escuchar a Dios, era rebelde, hacían lo que ellos querían, vivían a su manera, sin buscar y sin vivir la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué dijo Dios? Allá en Génesis capítulo 7 y 8. Dios mandó a Noé a construir un arca. Se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas en total. Y toda la gente de aquel tiempo murieron en el diluvio ahogados. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice cuando uno se muere, cuando una persona se muere, dice, vuelve el polvo a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Génesis 2.7, Dios nos hizo de tierra y nos dio su espíritu soplando en la nariz. Entonces, el cuerpo que es de tierra vuelve a hacerse tierra, mas el espíritu es inmortal. Eclesiastés 12.7 dice, vuelve el polvo a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, ¿qué pasó con esa gente en el tiempo de Noé? Ellos murieron, se ahogaron, volvieron, su cuerpo vuelve a polvo, mas el espíritu se fue a la presencia del Señor. Como no estaban, purificados, digamos así, para adentrar al cielo, entonces tuvieron que estar, la Biblia lo describe, en un lugar. No es el infierno, porque del infierno nadie puede salir. Nos dice Lucas capítulo 16, del versículo 22 en adelante. Del infierno nadie puede salir. Estaban en un lugar, y no era el cielo, porque Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice que en el cielo nada impuro entrará. Entonces estaban en un lugar. Y ese lugar, la Biblia describe la cárcel. Entonces así dice el texto de 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. Jesucristo en espíritu fue a predicar a los espíritus rebeldes en el tiempo de Moisés. Entonces la gente murió, mas sus espíritus estaban encarcelados. La iglesia lo llama a esa cárcel, a ese lugar, el purgatorio. ¿Por qué? Porque es un lugar de purificación. Es un lugar como quien pasa por el fuego, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, que es un lugar que se purifica como quien pasa por el fuego, y una vez purificado, entonces ahí puede entrar ya a la patria celestial. Daniel capítulo 12, versículo 10 dice, todos serán lavados, todos serán purgados, que quiere decir purificar, y de ahí viene la palabra el purgatorio. Muy importante. Entonces, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es el intermedio, un estado intermedio entre el cielo y el infierno. Al cielo no entra nada impuro. El que va al infierno de allá no sale. Entonces, cuando una persona muere, no ha estado en gracia de Dios, tenía algunos pecados que no eran mortales, entonces al cielo no vendrá porque está manchada con el pecado. Al infierno no va a ir porque si no está en pecado mortal, y de hecho solamente Dios sabe quién va a cualquier lugar. Entonces, cuando va al purgatorio, ese estado es para purificarse, para pagar todo lo que ha hecho en vida, todo lo que ha hecho
como dice allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10, si ha hecho el bien, Dios le va a premiar; si ha hecho el mal, entonces tiene que purificarse. Eso es el purgatorio, un estado de purificación, muy importante. Pero de ahí sí sale, escuchen cómo dice la palabra de Dios. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. No va a salir hasta que pague el último céntimo. O sea, hasta que se purifique del más mínimo pecado, de la más mínima mancha de pecado, entonces ahí sí va a salir. ¿Por qué nosotros los católicos pedimos por nuestros hermanos difuntos que han partido a la presencia del Señor? Porque es necesario orar por ellos. ¿Para qué? Para que sean purificados, para que el Señor les perdone sus pecados, para que se purifiquen y una vez purificados pasen a la patria celestial junto con Jesús, María, los santos, los profetas y todos cuantos están en paz con el Señor. Ellos están en paz con el Señor. Escuchen como dice Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo del 22 al 23. Ok, Hebreos capítulo 12 del versículo 22 al 23. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. ¿Qué será el monte Sión? Ciudad del Dios vivo. Ok, entonces está hablando del cielo. La Jerusalén celestial, por eso sabemos que es del cielo. A miriadas de ángeles. En el cielo hay miriadas de ángeles. Reunión solemne y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a los que se portaron bien, los que estaban en gracia de Dios del Antiguo Testamento, y a Dios, juez universal. Dios es el juez de quien está hablando el Evangelio de hoy. Dios, juez universal. Y a los espíritus de los justos llegados a su perfección. Entonces, una vez purificados, llegados a su perfección, los espíritus de los justos están junto con Dios. Por eso ya en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, nos dice la palabra de Dios que es preciso rogar y pedir por los muertos. Y de hecho vamos a leerla y con esa terminamos, para que entendamos bien por qué es que nosotros pedimos por las personas por nuestros hermanos y hermanas difuntas que ya han partido. Mientras tanto, allá en la primera carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 16 al 18, San Pablo pide por su amigo Onesífero, que ha muerto, y dice que Dios le conceda, misericordia a Onesíforo. Entonces, ahí vemos cómo San Pablo pide él por un hermano difunto. Bien, vamos a ver el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Dice: por eso mandó hacer ese sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran librados del pecado. Que por eso es importante orar por los muertos. ¿Para qué? Para que Dios les perdone y queden purificados del pecado y pasen del estado del purgatorio de purificación a estar ya en la patria celestial junto con Dios y los ángeles en ese lugar
tan hermoso que en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 8 al 9, nos dice que es tan hermoso, pero tan hermoso que ni el ojo vio ni el oído escuchó. Y esa es la meta, de todos, llegar a ese lugar, llegar a estar con Dios. Salmo 27, una cosa quiero y eso buscaré, morar con el Señor, estar con el Señor. Esa es nuestra meta, esa es la meta de nuestra fe, como nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Alcanzar la salvación, llegar a esa patria celestial que el Señor nos ha ido a preparar. Juan 14, del 1 en adelante, dice el Señor: no teman, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no les hubiera dicho que les voy a preparar. 2 Corintios 5:1 dice: si esta morada terrenal, o sea, si esta vida se acaba, tenemos en el cielo una morada eterna, una mansión eterna, hecha no por mano de hombre, sino por Dios, que está en los cielos. Esa es nuestra meta, esa es la meta de todos. Recordemos siempre que mientras estemos en esta vida, estamos de migrantes o de peregrinos o como quien dice, de pasadita. Nuestra tierra celestial, nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3, 20 y 21, es el cielo. Por eso pidámosle al Señor que cada día ustedes y yo busquemos la voluntad del Señor, que tengamos la voluntad de hacer, que tengamos la fuerza de voluntad de buscar la paz con los demás, de buscar nuestra propia santidad, para así algún día estar junto con Dios, con María Santísima, con nuestro Señor Jesucristo y con todos los ángeles y santos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice allá en 2 Corintios 13:13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre a ustedes, a toda su familia y al mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por estar presentes en la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les invito a que le den suscribir, denle compartir. Ayúdenme a llevar la buena noticia a más corazones que sean ese terreno fértil donde es sembrada la palabra de Dios. Lucas 8:11 dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Ustedes, al darle compartir, me ayudan a llevar esa semilla del reino de los cielos a más personas, a más corazones que sean ese terreno fértil, que perseverando en la palabra de Dios demos todos mucho fruto con perseverancia. Un fuerte abrazo les envío para todos, como dice el número 624. Que el Señor les bendiga y les proteja.